La idea de que es necesario tener dinero para ganar dinero es una de las mayores ilusiones que se venden en la actualidad. Esta justificación sirve tanto para mantener a la gente estancada como para justificar decisiones extremas. Sin embargo, hay una historia que transformó el destino de todo un pueblo y revelaba un camino diferente. Los judíos construyeron imperios financieros sin depender de los recursos iniciales, y hoy voy a compartir uno de los secretos detrás de este éxito. No es casualidad que el 40% de los multimillonarios del mundo tengan raíces judías. Durante más de 20 años estudie los principios de prosperidad que permitieron a estas personas convertir a esclavos en comerciantes, a exiliados en banqueros y a personas perseguidas en filántropos. Ahora voy a mostrarte cómo aplicar estas enseñanzas, incluso si tu cuenta bancaria está vacía. Para ilustrar, cuento la historia de mi bisabuelo, que llegó a América sin hablar el idioma, sin contactos y sin dinero. En 5 años ya era dueño de 3 negocios prósperos. No fue magia, sino más bien una antigua sabiduría financiera. Se podría argumentar que los tiempos han cambiado, pero los principios que revelaré funcionan hoy tal como lo hicieron hace 3000 años. ¿Y por qué? Porque no se basan en dinero, sino en algo mucho más poderoso. Quédate hasta el final, porque te voy a compartir una afirmación que, si se escribe, puede abrir las puertas de la abundancia en tu vida. La mayoría de la gente espera el momento ideal, más recursos, más tiempo o mejores conexiones. Pero porque los judíos, expulsados de España en 1492 con solo la ropa que llevaban puesta, se convirtieron en los principales financieros de Europa en menos de una generación, la respuesta está en una comprensión fundamental registrada en el Talmud e ignorada por la mayoría. Según esta tradición, una persona rica no es alguien que tiene mucho, sino alguien que está contento con lo que tiene. Esto no significa conformidad, sino el reconocimiento de que uno ya tiene capital, solo que no en forma de dinero. Los principios judíos de prosperidad enseñan que hay 4 tipos de capital más valiosos que el dinero. El primero es el conocimiento, algo que sabes y otros no, o un problema que puedes resolver. Es tu capital inicial. Mi bisabuelo no tenía dinero cuando llegó a Estados Unidos, pero sabía reparar relojes. Esta habilidad fue su primera moneda de cambio. La sabiduría ancestral nos recuerda que los talentos no se dan para esconderlos. En la parábola de los talentos, también presente en estas enseñanzas, quien enterraba lo que recibía te ha castigado. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin acción es pobreza disfrazada de prudencia. El segundo capital son las relaciones. Los judíos construyeron redes antes de crear negocios, porque en cada ciudad con más de 10 familias judías se formaba inmediatamente una comunidad. No fue solo por religión, sino por estrategia económica. El Talmud dice: no te separes de la comunidad. La práctica, esto significa que su red de contactos, su reputación y su palabra valen más que 1000 billetes. Cuando llegas a un lugar sin recursos, son las personas las que te abren las puertas. El tercer capital es el tiempo. Una de las enseñanzas más impactantes del Talmud sobre el dinero es: quien multiplica palabras trae pecado. En términos modernos, deja de hablar de lo que vas a hacer y empieza a actuar. El tiempo es el único activo que se gasta todos los días, te guste o no. La pregunta equivocada es: no tengo dinero para invertir. La pregunta correcta es: ¿estoy invirtiendo mi tiempo en algo que crea valor real? El cuarto capital es la disciplina. Los judíos prosperaron en la pobreza porque tenían algo que el dinero no puede comprar: estructura. Shabbat, por ejemplo, no es solo un día de descanso espiritual, sino un sistema de gestión del tiempo y de los recursos. Es disciplina transformada en ritual. Ahora reflexiona. Si mañana te despertaras sin nada en el bolsillo, pero tuvieras una habilidad útil, contactos que confían en ti, tiempo para invertir y la disciplina para cumplir lo que prometes, estarías, según los secretos judíos de prosperidad, en una posición de riqueza. Todo lo que quedaba eran los siguientes pasos. Para ilustrarlo, conozca la historia de los Rothschild, que se convirtieron en la familia más rica de Europa. No empezaron con dinero, sino con información. Mayer Amschel Rothschild, fundador de la dinastía, era comerciante de monedas antiguas. No era ni banquero ni millonario. Era un hombre que entendió un principio de la Torá sobre la riqueza que la mayoría ignora. El dinero fluye hacia quienes crean valor, no hacia quienes lo persiguen. El Talmud dice: quien busca solo su propio beneficio al final no se queda con nada. Quien busca el beneficio de los demás prospera. Esto puede sonar poético, pero no es filosofía. Es pura economía. Te explicaré cómo hacerte rico con este concepto, el principio del valor. En primer lugar, los judíos nunca preguntan cómo puedo ganar dinero, sino qué problema puedo resolver. Esta es la diferencia entre un negocio que fracasa y uno que prospera. Cuando empiezas sin recursos, la única ventaja es la necesidad, y te obliga a ser creativo, te obliga a preguntar: ¿qué puedo ofrecer hoy que tenga valor? ¿Recuerdas la historia del maná en el desierto? El pueblo de Israel recibía pan del cielo cada mañana, pero con una regla: solo podían recolectar lo suficiente para un día. Si intentaran acumularlo,
se estropearía. La lección económica es clara. La provisión proviene de actuar con lo que se tiene hoy, no de esperar tener más para empezar. Cambia tu forma de pensar. Deja de decir necesito dinero para iniciar mi negocio. Pregúntese, ¿qué servicio puedo ofrecer ahora? Comprendido. Al día siguiente, el hombre se reveló como un ángel y anunció que a través de su generosidad Dios multiplicaría sus bendiciones. Y así sucedió. Rabbi Akiva se convirtió en uno de los más grandes sabios y hombres más ricos de su tiempo. El mensaje es sencillo. La abundancia no se mide por lo que se acumula, sino por lo que circula. Cuando alguien ofrece lo poco que tiene, incluso sin saber si recibirá algo a cambio, está en consonancia con un antiguo principio económico. No se trata de caridad en el sentido convencional, sino de justicia, de reconocer que la riqueza solo se sostiene cuando fluye. El error común es creer que prosperidad significa ahorro. En la tradición judía ocurre lo contrario. Quien se frena pierde, quien distribuye atrae. Esto no es misticismo, sino una observación práctica. Un comerciante que compra barato en un lugar y vende más caro en otro no crea valor de la nada. Simplemente conecta la oferta y la demanda. Un intermediario que conecta a un cliente con un servicio que necesita no produce nada, pero facilita la transacción. En ambos casos, la ganancia surge de la circulación, no de la posesión. Hoy en día, las herramientas para aplicar este principio son más accesibles que nunca. No es necesario disponer de acciones, capital ni estructura propia. Simplemente identifique las necesidades y conéctelas con las soluciones. Un ejemplo concreto. Alguien necesita un curso de cocina, pero no sabe dónde encontrar un instructor cualificado. Alguien más domina la materia, pero no tiene alumnos. ¿Quién los reúne y así a través de un referido, una plataforma digital o un simple anuncio? Está generando valor sin necesidad de ser el productor ni el consumidor final. Lo mismo ocurre con los servicios, los productos físicos o incluso las ideas. Un artesano que no puede vender sus piezas puede encontrar un comerciante dispuesto a promocionarlas a cambio de una comisión. Un profesional autónomo con una agenda ocupada puede recomendar a colegas de confianza clientes a los que no puede atender. En todos los casos, la riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se mueve. Sin embargo, existe una barrera psicológica. Muchas personas dudan en ofrecer algo por miedo a disgustarse o ser rechazadas. La sabiduría judía invierte esta lógica. Si alguien tiene un problema y usted conoce la solución, no es una molestia conectarlo. Es un servicio. Maimónides, uno de los más grandes pensadores de la tradición, llamó a ayudar a alguien a ser autosuficiente la forma más elevada de caridad. Esto se debe a que al hacerlo, uno no solo está dando, sino que está empoderando. La prosperidad duradera no proviene de estrategias de acumulación, sino de un sistema de circulación. El término hebreo tzedaka, a menudo traducido como caridad, en realidad deriva de tzedek, justicia. No se trata de dar por lástima, sino de reconocer que la distribución es una parte intrínseca del funcionamiento económico. Cuando alguien aporta no está perdiendo, sino insertando recursos en un ciclo que beneficia a todos. El Talmud enseña que los pobres necesitan a los ricos más que los ricos a los pobres. A primera vista, esto puede parecer una afirmación desigual, pero detrás de ella hay una lógica económica. Los pobres dependen del acceso a oportunidades, mientras que los ricos dependen de la circulación de su riqueza para mantenerla relevante. El dinero inactivo pierde valor, el dinero en movimiento se multiplica. Por lo tanto, incluso en las comunidades más pobres se fomenta la práctica de donar una pequeña porción, aunque fuera simbólica, no por obligación moral, sino por la comprensión de que la prosperidad es un flujo, no un destino. La historia de Rabbi Akiva ilustra este principio de manera radical. No esperó a poder actuar. Actuó con lo que tenía, aunque fuera poco, y fue exactamente esta disposición la que allanó el camino para su transformación. La lección no es que la generosidad garantiza la riqueza material, sino que la mentalidad de circulación de ver el valor en lo que puedes dar, no en lo que puedes conservar, es lo que sostiene la verdadera abundancia. Si de algo hay que hacer hoy no es esperar a que lleguen más recursos, sino preguntar, ¿cómo puedo conectar lo que ya existe, ya sea un producto, un servicio, un conocimiento o una necesidad? La riqueza reside en la capacidad de identificar y facilitar estas conexiones. No es necesario inventar nada nuevo. Simplemente redistribuye lo que ya está disponible. Y al hacerlo, no solo estás generando ingresos, estás participando en un sistema que, cuando funciona, beneficia a todos. La escasez no es un obstáculo, sino un punto de partida. Según las enseñanzas tradicionales, después de un acto de generosidad, incluso en condiciones limitadas, la trayectoria de una persona puede transformarse. Este no es un principio material, sino una demostración de confianza en la abundancia.
Al hacerlo, se establece una conexión con fuerzas que antes parecían inaccesibles. Cuando los recursos financieros son escasos, otras formas de contribución cobran relevancia. Se puede ofrecer tiempo, por ejemplo, para ayudar a alguien, así como conocimientos, compartirlos sin expectativas de retorno. El universo no se evalúa en moneda, sino en valor transferido. Otra posibilidad es la conexión entre personas que podrían beneficiarse unas de otras sin cobro ni intermediación. Esta actitud, cuando es genuina, tiende a multiplicarse. También está el poder de las palabras de aliento. En muchos casos, un consejo o un mensaje de esperanza tiene más impacto que una ayuda económica. Los textos antiguos refuerzan esta idea al mencionar que la donación, incluso en pequeña escala, activa un ciclo de reciprocidad. El único pasaje en el que se le desafía directamente a comprobar esta lógica es cuando dice: «Traed todos los diezmos y probadme en esto». La razón es simple. El sistema funciona. Quien da activa la prosperidad. Quien la retiene perpetúa la limitación. Mucha gente lucha no por falta de recursos, sino por una mentalidad de escasez. La tendencia a acumular, en lugar de circular, conduce paradójicamente a la pobreza. Los principios sobre la riqueza no la asocian con la retención, sino con la generosidad. Los que más prosperan son los que más comparten, y los que más comparten reciben en mayor medida. Sin embargo, el conocimiento, las conexiones y la generosidad no son suficientes para garantizar una prosperidad duradera. Falta un elemento esencial: la estructura. La riqueza sostenible no surge de golpes de suerte, sino de sistemas bien establecidos. Las prácticas cotidianas, como los rituales, las oraciones y las bendiciones antes de las comidas, no son solo expresiones espirituales, sino ejercicios de disciplina. Los sistemas pequeños generan grandes resultados. Una de las enseñanzas más prácticas sobre finanzas destaca: no desprecies ninguna ganancia, por pequeña que sea. No es necesario acumular una fortuna de inmediato, sino dar el primer paso hoy, otro mañana, y así sucesivamente. La construcción de riqueza no se produjo a través de loterías, sino a través de actividades cotidianas. Panaderías, comercio textil, préstamos modestos. Cada pequeño esfuerzo, repetido constantemente, transforma realidades. Un sistema ancestral propone una división clara: un 10% para lo que trasciende, reservado antes que cualquier otro gasto, activando así una dinámica de bendición; 10% para el futuro, asegurándose de no gastar todo lo que recibe; y el 80% restante para las necesidades diarias. Esto puede parecer inviable en situaciones de extrema escasez, pero fue exactamente en estos contextos donde el método resultó eficaz. No se trata de cantidad, sino de método. Al separar primero lo que se debe, se afirma: confío que esto sea suficiente. Si no, intenta generar más. La mentalidad atrae oportunidades. Un ejemplo concreto es el de un inmigrante que, al llegar sin recursos, apartó parte de todo lo que ganaba, incluso cuando parecía imposible. Cuando se le preguntó cómo podría donar en medio de la necesidad, respondió: precisamente porque no tenemos, debemos dar. En 5 años construyó una casa, abrió un próspero negocio y empleó a decenas de personas. No fue suerte, sino un sistema aplicado con rigurosa disciplina. Para quienes empiezan desde cero, el plan basado en estos principios es claro. En los primeros 7 días se identifica qué valor se puede ofrecer con los recursos disponibles. Del 8º al 30º día, esta oferta se presenta a al menos 5 personas diariamente, aunque el retorno sea modesto. A partir del 31º día se solicitan referencias y se mejora la ejecución. Luego de 90 días, el 20% de lo obtenido se reinvierte para ampliar capacidades, manteniendo la estructura del 10%, 10% y 80%. La verdad que muchos se resisten a aceptar es que la prosperidad no depende de fórmulas mágicas, sino del trabajo constante, una mentalidad de valores, una generosidad sistemática y una disciplina inquebrantable. No es fácil, pero funciona. Basta mirar la historia de una tradición que, durante milenios, ha demostrado que la abundancia no es una cuestión de suerte o privilegio, sino de sabiduría financiera aplicada. Consistentemente. El capital no se limita al dinero. El conocimiento, las relaciones, el tiempo y la disciplina también son formas de capital. Cuando estos elementos se activan con generosidad y estructura, el dinero se convierte en una consecuencia natural. No se trata de esperar un milagro, sino de abrir puertas dando el primer paso, conectar oportunidades ofreciendo valor y multiplicarlo poco siendo fiel a lo pequeño. El momento actual no es un final, sino un comienzo. No necesitas dinero para generarlo, sino criterio, valor, conexiones, estructura y acción basada en la confianza. Todo esto ya existe, solo necesitaba ser recordado. La prosperidad no es resultado de la casualidad, sino de la aplicación consistente de principios probados a lo largo del tiempo. El mensaje fundamental es simple. Si estos conceptos resuenan, son necesarias 2 acciones. La primera
es compartir conocimientos con alguien que utiliza la falta de recursos como excusa. La segunda es declarar con convicción que el dinero te busca porque creas valor. No es un mantra vacío, sino una afirmación de compromiso. Es decir, entiendo el sistema y actuaré de acuerdo con él. Y si estás interesado en profundizar más estos principios, existe la posibilidad de explorarlos con más detalle. Un enfoque estructurado nos permite analizar cómo las enseñanzas históricas presentes en textos como la Torá, el Talmud y la Cábala pueden adaptarse al contexto financiero y espiritual contemporáneo. La propuesta es examinar sistemáticamente cómo la acción deliberada y no la espera pasiva puede alinearse con un propósito de abundancia. La idea central sigue siendo: la prosperidad no se limita a la acumulación, sino a la capacidad de generar y compartir valor. En este sentido, la reflexión sobre lo que se retiene y lo que se ofrece se convierte en un elemento imprescindible. La continuidad de este estudio puede acompañarse a través de materiales que profundicen la relación entre disciplina, propósito y resultados prácticos.